buenos días. Bienvenidos otro miércoles más a los miércoles de San Antón. Ya sabéis, encuentros sociales, culturales, auspiciados por Mensajeros de la Paz y de la mano del Padre Ángel. Hoy nos va a visitar un sacerdote muy cercano a esta casa de Mensajeros de la Paz y nos va a hablar, como no podía ser de otra forma, de la Semana Santa. Hoy es miércoles santo y la verdad es que la Semana Santa está inoculada en la sangre, en la memoria colectiva de muchos fieles y en España, quizá en otros países, en España desde luego, está enraizada de una forma excepcional. Para todos los que tenemos más de 65 años, los ritos y las liturgias que reinaban en la España de los años 50 han cambiado por completo. Y realmente si los comparamos con los ritos y las liturgias de hoy, la comparación es estrambótica porque ha sido España la que ha cambiado. Recordemos, las mujeres de luto con velo, los niños no podíamos cantar, los crucifijos y las estatuas de las iglesias veladas, las películas que echaban solamente eran Marcelino Pan y Vino, La Pasión de Cristo, El Milagro de Fátima. En la radio y en la televisión solo se emitía música clásica, las otras músicas completamente prohibidas. Madrid olía a torrijas y en general el paso a la vida se hacía más despacio y más solemne. Ahora, pues hay vacaciones, turismo masificado, fiesta más que devoción, diversión más que fe. Y ahora mismo con la pandemia, 2 años consecutivos de suspensión de todas las procesiones, lo que en muchas ciudades y para muchos fieles es una tragedia sin precedentes. Los orígenes de la Semana Santa y de su celebración son muy confusos y desde luego estrambóticos. No es sino hasta el Concilio de Nicea en el año 325 en el que se llega a un acuerdo en virtud del cual el domingo de resurrección tendría que celebrarse siempre en domingo, nunca coincidiendo con la Pascua judía y siempre y cuando no se celebrasen 2 Pascuas en el mismo año. Y 200 años después se fijaron las fechas definitivas. Leo textualmente: la Pascua de Resurrección es el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de marzo y se debe calcular empleando la luna llena astronómica, no antes del 22 de marzo y hasta el 25 de abril. Fechas y sistemas realmente estrambóticos. Por otro lado, los signos externos en los que se centra la devoción me resultan extraños. Por ejemplo, no se utilizan nunca los Cristos y las Vírgenes del románico. Son majestáticos, fríos, lejanos y no despiertan en modo alguno la fe ni la devoción. Sin embargo, están de moda desde hace ya 400 años las tallas de Salcillo, de Palma Burgos, que son el retrato, la culminación de la sangre, el sufrimiento, las lágrimas. Sin embargo, no deja de ser una incongruencia. Tallas de hace 400 años siguen en vigor. No se podían haber adaptado a patrones estéticos más actuales y más modernos. Quizá lo que ocurra es que la Semana Santa se ha convertido en un termómetro social. Es un medidor de la devoción teológica, de las costumbres sociales, de los ritos litúrgicos y de los hábitos festivos. En definitiva, la Semana Santa se ha convertido en un espejo en el que mirarnos nosotros mismos y al contexto social en el que nos movemos. El siglo XXI trae una revolución teológica, un camino en la transformación de la Iglesia, una pandemia en nuestros propios cimientos dogmáticos o, por el contrario, queda en las mismas celebraciones de fiesta para unos y devoción para otros, sin ninguna novedad antropológica ni dogmática. ¿Estamos en la puerta de una nueva Semana Santa o ante la misma de siempre repetida desde hace 1000 años? Son dudas que dejo en el aire, pero que nos va a revelar nuestro invitado de hoy. Valentín Bravo es sacerdote, amigo de esta casa. Nació en Segovia
hace poquito más de 30 años. Un poco más. Hermano de una familia numerosa que le condicionó su carácter y su vida. Él mismo dice que tuvo una infancia, por haber nacido en una familia numerosa, feliz. Estudió en Burgos, estudió en Comillas y en Madrid. Deambuló por muchos pueblos de España y desde hace muchos años está anclado, felizmente anclado, en el Espinar. Y como ya he dicho, amigo, muy amigo de esta casa, de Mensajeros de la Paz y del Padre Ángel. Él es el que nos va a hablar hoy de la Semana Santa en el siglo XXI, su resonancia social y su vigencia. El micrófono es tuyo. Gracias, Federico. Buenos días a todos. Según te escuchaba, pues recordaba cosas de las que hablabas, de la Semana Santa de antes. Para mí, siempre que llegan estos días de descanso para unos, de vacaciones para otros, aunque la pandemia hoy lo pone tan difícil, a otros les gustaba salir a ver las procesiones, muchas veces desde fuera. Yo, personalmente, trato de aproximarme a estos días contemplativamente. Contemplar las acciones y, sobre todo, la persona de Jesús. Lo que intento es acercarme al núcleo de lo que aconteció a Jesús. Y me pregunto, como decías, ¿cómo vivirlo hoy? Desde luego, no como algo del pasado, sino por mi parte como modelo de vida. Trato de dejarme afectar por Jesús. Tú que estás casado, que quieres a tu mujer, sabes que lo que se mete en el corazón es lo que poco a poco te va cambiando. Ha cambiado mucho la Semana Santa. La Semana Santa de mi niñez estaba centrada en la cruz, en el dolor. La cruz como dolor. Hoy vemos la cruz como vida. Y es verdad que las talias de las que nos has hablado, de Salcilio y de Gregorio Fernández, hace tantos años, todavía siguen llamando la atención. Yo recuerdo a mi padre la primera vez que prediqué el Sermón de la Soledad en mi pueblo. Todavía no era cura, era diácono. Cuando llegué a casa me dijo: tú no hablas como hablan los curas, dando voces, gritando. Digo: padre, yo no sé hablar más que con el tono de naturalidad con el que he vivido en casa, en la familia, y he aprendido. Bueno, pues con ese tono familiar es con el que quiero expresar cómo vivo yo y cómo entiendo yo la Semana Santa. Empezando por el Domingo de Ramos, lo celebrábamos el otro día. Jesús entra en Jerusalén en un borrico, pero en un borrico prestado. No se viene a la idea de reyes y de poderosos que todos tenemos en la cabeza. Todo lo suyo es prestado. Déjame esto para este momento. Y sube a Jerusalén porque así lo decían los profetas. Todo profeta tiene que ir a Jerusalén a ser testigo de Dios. Pero como su vida ha sido tan particular, pues cuando llega a Jerusalén ya era conocido y muchos le esperaban con toda la violencia en el corazón. Se adentraba en el escondrijo de los peores prejuicios. Los que le querían un poco, que eran unos cuantos, le decían: ten cuidado, las compañías que tienes, los poderosos a los que provocas, ten cuidado que te puede ir por mal camino. Pero, ¿qué ocurre? Jesús había enseñado a los suyos a bajar, a elegir los lugares de abajo donde habitan los que no tienen poder y los que han nacido, parece, solo para servir a los poderosos. El tema del descenso es un tema fundamental para entender todo el obrar de Jesús. Él estaba, el Hijo, con el Padre,
y le dice a su padre: mándame para abrir un camino a este mundo, a los hombres y mujeres de este mundo, para que entiendan por dónde va la felicidad. En medio de un mundo entonces y hoy en el que todos ambicionamos subir, Él baja. Él pone su tienda en medio de nosotros. ¿Cómo lo hace? Solo hay una forma de actuar así, y es desde la confianza total en el Padre Dios. Dicen los evangelios que Jesús de madrugada muchas veces se retiraba a hablar con su Padre: estoy aquí por ellos. Yo cuando daba los cursillos de novios, y tú como eres casado, pues te lo recuerdo, y me lo recuerdo a mí también, les decía a los novios: bueno, el día de vuestra boda decís un sí público, pero ese sí hay que repetirle muchas veces, como me ocurría a mí. Yo decidí ser sacerdote trabajando en Benidorm, en un bar. Los que me conocían decían: ¿dónde vas? Pero uno se tiene que lanzar, como en el amor. Uno se tiene que lanzar, y yo siempre les digo: no he tomado una decisión más hermosa en mi vida que lanzándome y dejando muchas de las seguridades en Dios. Pues eso es lo que hace Jesús. Opta por la confianza plena en su Padre. Si hubiera que resumir en pocas palabras lo que es para mí el Domingo de Ramos, pues que Jesús es uno de los nuestros, y que es hombre, no hace teatro. Sufre, padece angustia, lo pasa mal, lo pone todo en las manos de Dios. La segunda es la confianza. Decimos y dicen los psicólogos que los primeros años de los niños son fundamentales para después crecer en verdad y en confianza. Pues la confianza plena en Dios no le faltó nunca a Jesús, a pesar de tantas oscuridades. Y una tercera, que yo creo que es muy importante y es donde enraizo con la realidad de hoy, del hombre de hoy, creyente o no, es que ninguna herida para Jesús es incurable, ninguna brecha es irremediable. Quiere sacarnos a todos del abismo en el que a veces nos encontrábamos. Antes hablábamos de situaciones políticas, como lo veíamos, ¿no? Ningún abismo es insuperable para Jesús, y nos lo recuerda en cada instante, en el Domingo de Ramos en particular. Después, un día fundamental es el Jueves Santo. Yo siempre que celebro la Eucaristía lo hago con cierto temblor, pero el día del Jueves Santo particularmente, porque es la mesa de las mesas, es el centro del amor. Hace 31 años o durante 31 años, mejor dicho, he trabajado como sacerdote en el Espinar, y siempre a la gente, que era mucha, habría más de 400 personas en la Eucaristía del Jueves Santo, les dábamos un detalle. Unas veces una escoba, otras veces un delantal. Cuando les visitaba en su casa, que lo hacía con la naturalidad con la que vengo aquí, encontraba a veces en lugares concretos esos símbolos. ¿Por qué? Esos símbolos hablaban de servir. Seamos creyentes, más, menos, o ninguno, o nada, lo nuestro es servir. Servir en el Jueves Santo, nos comprometemos a beber la copa. Beber la copa es compartir la suerte del Maestro. En la pareja os comprometéis a vivir unidos, participar de una misma suerte, de un mismo destino y de unas mismas miradas. ¿Qué ocurre? Que compartir la copa no siempre es fácil, y por eso los amigos le dejan solo. También nosotros muchas veces le dejamos solos. Y no obstante, Él no se cansa. Él nos invita a vivir una existencia entregada por todos, en especial por los más pobres. Jesús tenía una predilección, la sigue teniendo. Él baja a los infiernos. Decía el que me ordenó de sacerdote, don Antonio Palenzuela, que esté con Dios, decía que Jesús bajó a los infiernos, es decir, a lo más
ínfimo de la naturaleza humana para sacarnos de ahí a todos. No los infiernos de el fuego y esas cosas, no. De la realidad humana, en donde a veces hay gente tan metida que necesita que alguien le tire y le saque de ahí. Pues Él sigue invitándonos a eso el día del Jueves Santo. ¿Qué hay en una comida? En una comida hay pan y vino, es lo esencial. Pero en la comida del Jueves Santo, el pan y el vino es la intimidad y las confidencias. Solía decirse, yo lo he vivido en familia, en las comidas familiares nos decimos las cosas, en confidencia, en intimidad. Pues esa es la Eucaristía. Cuando algunos me han planteado en mi vida de sacerdote, es un precepto, el domingo hay que ir a misa, si no es pecado, yo digo, pasemos de eso. La comida del Jueves Santo es el Jesús que se nos da, es la intimidad, es su amor, es la confidencia, es hacernos partícipes de su amistad. ¿Y por qué Jesús sigue alentando todo esto? Y alentaba a sus amigos. Hay una cosa que a mí me produce confianza, y es que a los discípulos Jesús los quería tanto, los querían como eran. Tú tienes unas hijas, yo tengo un hijo, es un don de Dios. A los hijos hay que quererles como son, no como desearíamos. Y Jesús nos quiere como somos, a veces pobres, a veces como los discípulos, pensando en porciones de poder, al lado de Él a ver si consigo un lugar mejor, ocupados muchas veces en pequeñas rencillas. Les disculpaba y les seguía considerando amigos. Un padre y una madre disculpan siempre a sus hijos. Jesús es como un padre. Y en el Jueves Santo hay un gesto sobre todo, el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies, o te metes dentro o dices, bueno, pues puede quedar bien. Se levanta de la mesa donde Jesús presidía y se pone a servir. El lavatorio de los pies era cosa de los esclavos. Por eso Pedro se echa para atrás. ¿Cómo me vas a lavar tú los pies? Eso es cosa de los esclavos. Pero Jesús les dice algo que aquí en San Antón, sobre todo aquí, estoy aprendiendo, también en mi vida de sacerdote, y es que desde abajo, donde se pisa el barro, se ven las cosas y a las personas de otra manera. Y es verdad. Desde la sencillez, desde la pobreza, desde las personas que sufren, uno puede mirar de otra manera a la vida y a las personas, a los que sufren y a los demás. Hubo un sacerdote que a mí me ha hecho mucho bien como sacerdote y me centró en mis primeros años de sacerdocio, porque uno ha estudiado en Salamanca, ha estudiado en Comillas, pero al final, como me imagino que en todas las carreras, al final la vida es la que te enseña mucho más. Y hay una frase que siempre la doy vueltas en la cabeza desde hace más de 40 años. Decía él, pide a Jesús que te dé la luz de su mirada. Qué importante es la luz de su mirada. Él nos mira con amor, Él nos disculpa, Él nos perdona. La luz de su mirada, si la transpusiéramos a cualquiera de las realidades de la vida, cambiaríamos. El mundo sería de otra manera. Pues eso es lo que nos da en el Jueves Santo. Y en el Jueves Santo también nos dice, tomad, esto es mi cuerpo. Y es que Jesús no sabe nada de acumular, de retener o de guardar. Nada. Se da, se derrama, se parte. Esa es la Eucaristía. Un hombre, el Hijo de Dios, que se parte. Dice más bien, mi vida es para vosotros, tomad, comed. El misterio de la Eucaristía, en el fondo, lo que transmite es una forma de vivir. Vaciarse, partirse por los demás.
Esa es la Eucaristía. Por eso está tan lejos de los cumplimientos o de los simples mandamientos. Es una entrega de vida. Y en el Jueves Santo me quedo con la intimidad y con las confidencias. Me quedo con la luz de la mirada que el Señor nos transmite y me quedo con esa absoluta gratuidad. Mi vida es para vosotros. No sé si me estoy alargando mucho. No, adelante. Adelante. Pues vamos al Viernes Santo. Y en el Viernes Santo, qué poco se diferencia el Jueves Santo del Viernes Santo. Antiguamente, lo que tú has dicho, todo se centraba en la cruz y en el dolor. El Viernes Santo habla de entrega, lo mismo que el Jueves Santo. Habla de servir, habla de poner en juego la vida, como rescate por todos. Jesús era un hombre de palabra, esa que mi padre conoció también, los antiguos, solo con la palabra. Le recuerdo muchas veces cuando había esos encuentros de gente para vender animales, la palabra dada era definitiva. Pues Jesús era un hombre de palabra. Y hablamos en el Viernes Santo de pérdidas y de ganancias. Con estas dos palabras se puede entender el Viernes Santo. Es un juego de despropósito el que nos propone Jesús. Tú hablabas de estrambótico, despropósito, salvar o perder para ganar. Esto es difícil de entender sin la ayuda de Dios, ¿no? ¿Qué es salvar para el hombre de hoy? Para ti, para mí también. Salvar es estar al abrigo del peligro. Tú que eres alpinista, estar al abrigo del peligro. Guardar la fortuna, la casa, ponernos a salvo. Y sin embargo, Jesús lo entiende de otra manera. ¿Qué es para el hombre perder? Perder es malograr, frustrar. ¿Cuántas vidas frustradas hemos visto aquí, en San Antonio y en otros lugares? Y sin embargo, dice Jesús, el que pierde su vida, la salva y la encuentra. Es que lo de Jesús es algo excesivo en el amor, es desbordante, no tiene medida. El Evangelio nos habla de un detalle. Estaba un día Jesús en casa de Simón, el leproso, estaba invitado a comer y de repente entra una mujer que no estaba invitada y la gente le conocía, era una pecadora, una prostituta y todos estaban pensando mal. Si Jesús conociera a esta mujer y lo que es, no la permitiría. Y sin embargo, esa mujer que traía un frasco de perfume carísimo, lo derrama a los pies de Jesús y con sus lágrimas le limpia los pies. Y le dice a Simón, Simón, sé lo que estás pensando. Estás pensando mal de esta mujer y mal de mí. Si yo fuera profeta, si este fuera profeta, sabría lo que es esta mujer. Pero mira, esta mujer me ha dado su amor en pocas cosas, en un gesto sencillo. Lo que era para la sepultura lo ha adelantado ella. Ya sabes que se embalsamaba a las personas cuando morían. Pues ese frasco, es decir, su vida derramada, la ha puesto en mí. Solo desde la gratuidad y desde la entrega, solo se entiende la vida de Jesús. Como sacerdote, en más de una ocasión he tenido que vivir esta realidad y no siempre es fácil. Pero es verdad que cuando uno se da gratuitamente a la gente, al final ese es el mejor testimonio. Mucho más que las predicaciones, que como tú sabes, después de 41 años de sacerdote, 42 casi, pues me ha tocado hacer mucha. Jesús lo que hace es entrar en la condición humana. Entra como uno más, y por eso no se queja. La gente dice, ¿por qué no grita? Ha hecho suya la condición humana hasta el extremo y no se queja.
se deja conducir por su Padre Dios. Seguramente que el salmo este de "El Señor es mi pastor, nada me falta, aunque camine por cañadas oscuras, Él me conduce", seguro que lo llevaría muy pegado a su alma en estos momentos. Esto es lo mismo, por lo menos antes. Ahora, como cuando una mujer va a nacer, le ponen la epidural y no sufre, pero antiguamente, y hoy también me imagino, que cuando la embarazada le llega la hora de dar a luz, pues tiene sus miedos, ¿no? Y Jesús nos dice: ánimo, no tengas miedo, el dolor de esta hora va a pasar pronto, estás alumbrando una nueva vida. Pues Jesús, con su muerte en cruz, estaba alumbrando una vida nueva para la humanidad. Hay un santo que yo quiero mucho, yo al que más, San Francisco de Asís. Francisco de Asís, contemplando al crucificado, tiene dos anécdotas. Una es muy sencilla, que te la cuento. Decía él, mirándole al crucificado: nadie tan hermano como tú, nadie tan cercano a los hombres como tú. Y hay otra anécdota, a lo mejor tiene algo de leyenda, pero es la verdad de San Francisco. Estaba en la Porciúncula, esa casa que estaba, esa capilla que estaba medio derruida, y estaba orando delante del crucifijo, oye que Jesús le habla a Francisco: que mi casa está en ruinas, repárala. Y Francisco se creía que era la ermita, que realmente estaba en ruinas, y empezó a repararla. Lo que le estaba diciendo era algo más profundo. La Iglesia en esos tiempos estaba a otras cosas que no al Evangelio. Repárala. Y Francisco fue un testimonio. Y una tercera, hablando de Francisco, le dice un día a Jesús, el crucificado, rezando: Francisco, tú no estás un poco loco, no estás un poco loco. Esta forma tuya de vivir, tan pobre, tan gratuita, tan cercana a la gente, ¿no estás un poco loco? Y Francisco levanta humildemente la cabeza y le dice a Cristo: tal vez, pero menos que tú. La locura de amor de la cruz es locura de vida, es lo que hoy celebramos en el Viernes Santo. No el dolor sin sentido, sino el dolor que genera vida y que genera amor para todos. Y por último, la resurrección, la vigilia pascual. ¿Has jugado al escondite alguna vez de pequeño? Pues yo también. Pues Jesús, Dios, no Jesús, un día pregunta a los ángeles: ¿qué tengo que hacer para que la gente no me encuentre? El juego del escondite. Y le dicen diversas formas: si haces esto o esto, no te van a encontrar las personas. Pero no se acaba de convencer. Y entonces pregunta a una persona sabia de este mundo, hay gente sabia y buena: ¿dónde crees tú que debo esconderme para que los hombres no me vean? Y le responde: métete en el corazón de los hombres y de las mujeres, que allí no te buscarán. Esta es la vigilia de Pascua y esta es la resurrección. Buscamos a Dios en tantos lugares, está dentro de nosotros y está en nuestro corazón. Todos sabemos de límites y de ataduras. Según van pasando los años, no sé si te pasará a ti, pero yo me doy cuenta de que ya algunas cosas no soy capaz. No sé si subirías ahora a los 7.000, esos que me has dicho. Tal vez sí, porque estás en forma, pero costaría, ¿no? Yo he visto a gente subir la montaña con muchos años. Es cuestión de cabeza muchas veces, más que de fuerza.
Pero todos sabemos de límites y de ataduras. El resucitado nos habla de romper esos límites y esas ataduras. Nos habla de la victoria sobre el mal y el dolor. La resurrección, dice la gente, cuando muere iré al cielo. No. Bueno, yo creo que sí, iremos todos, porque si nuestro Dios es misericordioso, pues nos tiene que acoger. Pero no es algo del futuro. La resurrección es del presente, es entrar en más vida, es mirar todo de manera nueva, lo que somos, lo que hacemos, los proyectos. Me llama la atención en este sentido el Padre Ángel, siempre con iniciativas nuevas, siempre, no se cansa, es entrar en vida nueva, es esa fuente que cuanta más agua da, más limpia es y más produce, ¿no? Pues eso, que Dios es más que el mal y que la muerte, y que tenemos que tomar el relevo. La resurrección nos habla de eso, de que nosotros tenemos que coger el testigo del resucitado. Dicen los evangelios, y aquí las mujeres nos adelantan, como en tantas cosas, dicen los evangelios que las mujeres madrugaron después del Sábado Santo para ir al sepulcro. Y yo digo un poco poéticamente, el sol se les había anticipado. Ellas iban tristes, se había muerto el amor de su vida, pero el sol se les había anticipado. ¿Qué ocurre con la resurrección? No es una luz potentísima que uno no puede más que creer. La resurrección ocurre en el silencio, en la noche, sin testigos. Como te digo, es una luz suave y discreta. Alguien dijo, cuando le preguntaron, ¿por qué crees en el resucitado? Y respondió, me he encontrado con él y está vivo. ¿Por qué quieres a tu mujer? La quiero porque la quiero. Me dijo una persona un día que le interrogaba en este sentido, la quiero y ya está. Me he encontrado, es la experiencia de tener vivo en ti al resucitado. La Magdalena no se resignaba a la ausencia. Y en lo que hemos puesto en el Cristo, en el altar del Cristo de los niños, la hemos puesto a él con el resucitado. Ella le confundió con un hortelano y le pregunta, ¿dónde has puesto el cadáver que no está en el sepulcro? Y la Magdalena conoce a Jesús resucitado cuando le habla, María. Y ella le responde, Maestro, y quiere agarrarle para sí. Pero el amor, lo sabemos tantos, el amor no se puede agarrar. El amor es para darle, es para transmitirle. Y eso es lo que le dice Jesús a María. Ve a tus hermanos y diles que estoy vivo, que he resucitado. La vida pasa por el sufrimiento. Si una experiencia tengo en mi vida, es una muy profunda, es esa. La vida pasa por el sufrimiento, pero no se queda ahí. He enterrado a mucha gente de todas las edades, he enterrado a niños, a adultos, a jóvenes, he visto las caras de la gente. La vida pasa por el sufrimiento, pero el sufrimiento bien llevado genera vida. El sufrimiento hecho por amor da vida. Y por último, cuando los apóstoles van al sepulcro, están pensando quién nos va a correr. Cuando van las mujeres, la losa, la piedra, era muy fuerte. Y eso es un simbolismo. Hoy también tenemos que hacer rodar muchas piedras. Hoy también tenemos que levantar al caído, al pobre, al que está marginado. Esas piedras que hacen imposible la vida para muchos. El Padre decía el Cristo de los niños y hablaba de aquel niño Ailán que nos llegó al corazón
que el otro día en Irak el Papa dio un abrazo a su padre, o Nabodi, la última niña que conocemos, que ha muerto en el mar. Hay que correr todas esas losas, levantarlas y hacer posible una vida digna, auténtica para todos. No sé si con esto te he respondido algunas cosas, pero bueno. Quiero hacer que nos matices varias cosas. Lo primero que me ha llamado la atención ha sido que la Semana Santa tiene que ser el motivo de la introspección hacia uno mismo. Es un camino muy corto, pero arduo y doloroso. Es decir, que al margen de la majestuosidad, la espectacularidad que puedan tener las procesiones y las liturgias, es mucho más importante buscarse a través de la Semana Santa a uno mismo. Evidentemente. Si algo ha hecho Jesús en su vida es buscar al hombre y a la mujer, tener encuentros y en esos encuentros transformar el corazón. Podría ponerte miles de ejemplos que tú conoces porque has escuchado el Evangelio. Zaqueo, por ejemplo. Zaqueo quiere ver a Jesús, pero antes Jesús quiere encontrarse con Zaqueo. Quiero ir a tu casa, es entrar en tu casa. Entrar en tu casa es entrar en la vida de cada uno, en la experiencia personal de cada uno. Y cuando dejamos a Jesús que entre en nuestra casa, en nuestras personas, Él ya se encarga de revolucionarlo todo. Él ya se encarga de cambiar todo. Yo creo que en esto de creer y en esto de seguir, lo importante es dejarse. Le dice un día a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo ve visiones. Ahora voy a entrar otra vez en el seno de mi madre, en el vientre de mi madre. Eso es imposible. Es verdad, la introspección para nosotros es dura, a veces hasta imposible, y por eso vivimos más de lo superficial. Pero meter en nosotros mismos es lo que nos hace personas. Lo decía Víctor Frank, que seguro que has leído aquel libro suyo de su experiencia de Auschwitz. La última de las libertades es morir o vivir como yo quiero y puedo. Esa es fundamentalmente. Me ha llamado la atención el que un sacerdote, tú, dudes si no asistir a misa los domingos es pecado. Eso me hace pensar que, muy posiblemente, la Iglesia se esté separando de una forma suave pero constante de la obligatoriedad de los ritos, de la obligación de la liturgia, y se busque una Iglesia cada vez más universal pero fundamentalmente individual. O se vive desde dentro o no hay Iglesia que resista. Es verdad, mira, como sacerdote pues estoy cerca de la realidad. Me duele mi Iglesia muchas veces, me duele, pero mi Iglesia me ha dado a Jesús, entonces no puedo vivir sin ella. Pero te digo esto porque la llegada de Francisco, del Papa Francisco, nos hizo respirar, nos hizo levantar la cabeza, que la teníamos un poco agachadas como el avestruz. La fe tiene mucho de opción personal, pero de opción personal en una comunidad, porque sin una comunidad, como sin una familia, no somos nada. Pero antes todo se centraba en cumplimientos. Y ya sabes tú, la palabra cumplimiento, lo que tiene de fondo, ¿no? Seguramente que muchas personas lo hacían porque así estaba establecido y con toda bondad. Y eso fue un tiempo. Ese tiempo ahora no nos vale. Ese tiempo ahora no nos vale. No podemos obligar a la gente, porque si no haces esto es pecado, porque si no hay ayunos y abstinencias has cometido pecado. No, el verdadero pecado es que las personas, muchas de ellas, estén como estén y nosotros no nos acerquemos con una palabra de amor hacia ellos. Has destacado, creo que muy especialmente y muy enfáticamente, la ceremonia del lavatorio de los pies.
Me parece que es la simbología, el icono perfecto del servicio a los demás. Quizás sea esa la revolución de la Iglesia para el siglo XXI, el servicio a los demás. Sin duda. Es que ese es el lenguaje de Jesús, ese es el Evangelio. Después, con los años, como en la vida, vamos poniendo pinturas y el original no se trasluce. De lo que se trata es de traslucir el original. Lo que pasa es que Jesús no nos deja solos, como a sus amigos. Nos quiere a pesar de nuestras limitaciones y nos regala un Papa Francisco discutido, más en la Iglesia que fuera de la Iglesia, que ya es decir, discutido. Pero es que los gestos que tiene son tan evangélicos que uno no les puede discutir. Le puede gustar más o menos, pero es que cuando él coge a una persona entre sus pechos, a una persona con una minusvalía, que tenía toda la cara y la cabeza desfigurada, y le llena de besos, no hace más que lo que hizo Jesús con el leproso. Y estaba prohibido, había que hacer distancias para otras cosas, pero para las personas necesitadas, ninguna. Pues hasta aquí esta charla. Gracias, Valentín. Tengo la sensación, me quedo con la sensación, la vehemente sensación de que he visto la Semana Santa desde otra perspectiva, muy alejada de aquella Semana Santa que tú y yo conocimos de los años 50, pero esta más cálida, más viva, más comprometida y desde luego la más difícil y en alguna medida la más heroica. Hasta aquí, otro miércoles más en San Antón. Ya sabéis, desde la iglesia de San Antón, en la madrileña calle de Hortaleza de Madrid, encuentros sociales, culturales, auspiciados por Mensajeros de la Paz. La próxima semana más, a las 11 de la mañana, hora española. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana.